Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño epílogo de nuestra jornada. Voy a intentar destacar los rasgos fundamentales que se han ido exponiendo aquí, brevemente, para no castigaros más. Pero quiero empezar dando las gracias a Núria Montserrat, que ha hecho este esfuerzo. Me consta que ha pasado un mal fin de semana preparándola. Espero que nos vea después en Internet, pero ha hecho una verdadera una presentación estética bella y además rigurosa, que le agradecemos muchísimo. Ha hablado de la diferenciación celular, la evolución desde la totipotencia a la unipotencia, ha hablado de la regeneración celular, nos ha contado sus investigaciones con organoides, sus avances con estos microriñones que ha publicado recientemente y, sobre todo, nos ha abierto un abanico de aplicaciones de sus investigaciones, de esta verdaderamente biología sintética que ella está haciendo, reprogramando tejidos que tienen utilidades en la medicina, en la terapéutica. Después, Lluís Montoliu, que se ha tenido que ir ya para coger el tren, nos ha hablado de los superhombres, de los individuos transgénicos, de los límites éticos y técnicos. Nos ha puesto muy bien la frontera de que las cosas no van tan deprisa como se piensa y no hay tantas cosas posibles como se anuncia. Nos ha hablado de las quimeras, del riesgo que presentan la generación de quimeras, de colonizaciones cerebrales o de gametos, etc. Nos ha hablado de los trasplantes, de estos trasplantes quiméricos como opciones verdaderamente muy lejanas todavía. Después ha hecho un recorrido por la edición génica de CRISPR, ha hablado de la limitación transhumanista, de esta tentación de editar al ser humano, de hacer del ser humano otra cosa, de la edición embrionaria. Nos ha hablado de los riesgos, de los excesos de la edición embrionaria, de la selección genética, de los problemas del diagnóstico genético, de la eugenesia amparada en avance científico, que no es más que un retroceso de selección de seres humanos. Después Andrés Moya nos ha hablado de la naturalización, de la darwinización, de la transevolución, ha hablado del vitalismo, de la biología sintética como ingeniería biológica, ha hablado de la dualidad síntesis frente a análisis, de los límites de la interpretación de la realidad por la ciencia, también abriéndonos este espectro interpretativo sobre las posibilidades y las posibilidades reales de estos avances científicos. Nicolás Jouvet nos habla de la biología sintética y una exposición muy interesante de arriba a abajo y de abajo a arriba. Podemos hacer el recorrido en las dos direcciones, pasar de la ingeniería genética a la transgénesis. Ha hablado también de las técnicas de edición genética, de los riesgos que conlleva romper los esquemas naturales. Nos ha mencionado aplicaciones positivas como conservación del medio ambiente, producción de piel, de otros recursos y también aplicaciones riesgosas o negativas como la producción de cerebroides o la manipulación malintencionada o accidental del entorno. También se ha hecho referencia a la necesidad de seguridad, de precaución y de justicia como principios que deben guiar el avance científico. Marta Bertolaso nos ha hecho una interesantísima exposición hablando de los riesgos de que determinados intereses no propiamente científicos, sino que otros intereses tomen las riendas del avance científico. Esto es muy interesante, ¿no? También se ha tomado después por alguna otra ponencia. ¿Por qué algunas cosas no funcionan?, preguntaba Marta. Hay que preguntarse por qué algunas cosas no funcionan. ¿Solo porque no tenemos bien claras las secuencias o porque estamos haciendo algo que no deberíamos hacer? La integración ontológica, la integración epistemológica o ética política resultan fundamentales para el avance científico. La indeterminación de los sistemas que nos lleva a adoptar posiciones cautelosas, ir más allá, apelado a superar la necesidad de superar el mecanicismo, nos lleva a preguntarnos cómo hemos de pensar la vida antes de modificarla, cómo pensar la vida. Límites no restrictivos que sean necesarios. O sea, ha hablado de los límites. Los límites no tienen por qué ser restrictivos en la investigación, sino que los límites son necesarios para fijar la identidad y, por lo tanto, los límites son consustanciales a la experimentación científica y no suponen una represión, como muchos lo plantean.
Voy terminando. Alfredo Marcos nos ha hablado de la relación entre visión y misión, pasar de la visión a la misión, de la técnica a la antropotecnia, la evolución en complejidad de la técnica a la antropotecnia, la inteligencia artificial y el desarrollo biotecnológico. Ha insistido que no solamente son paralelas, sino que están creando también relaciones simbióticas, que veremos dónde nos pueden llevar, no lo sabemos. Degradar el presente, muy interesante, la tentación de huir del presente, de ignorar el presente para proyectarnos en el futuro, que no existe sin el presente, o huir del pasado, que tampoco existe sin el presente. La cita de San Agustín es muy oportuna: el presente pasado, el presente presente y el presente por venir, ¿no? Los tres presentes. La técnica como coalición de voluntad, poder o predicción, control. Esto es un riesgo que tenemos junto al avance científico y que debe ser compensada por la técnica orientada hacia la defensa de la dignidad humana y el cuidado, ¿no? El reconocimiento de la dignidad humana intrínseca de todos los seres humanos parece ser, y se ha traslucido así en todas las presentaciones, como el eje vertebral, como la guía que tiene que alejar o disipar la niebla de las tentaciones intervencionistas que pueden traicionarnos, porque pueden autodestruirnos. Por último, Vicente nos ha contado sus mitos filosóficos, que le gustan, el mito de Casandra, el mito de Prometeo, pero al final ha hablado de algo muy sintético, muy interesante: la desmesura, el riesgo de la desmesura. Por lo tanto, de la desmesura a la prónesis, a la prudencia, hace falta un cierto ejercicio de humildad en el científico, que le lleva a reconocer que no controla todo y que hay consecuencias de sus investigaciones que no puede predecir, que a veces no puede evitar y que no desea. Y esto mueve a que hay cosas que es mejor no hacer. Ha hablado del antropoceno, la nueva era evolutiva, que es el antropoceno, la nueva era geológica en la que el ser humano influye de una manera innegable sobre la naturaleza, sobre el entorno. Bien, ha hablado también Vicente de la visión gnóstica de aquellos, yo los denomino falsos profetas, que vienen a erigirse como la solución de todos los males y que se atreven a trazar las líneas del progreso que nos llevan hacia lugares inciertos, ¿no? Hay que desconfiar de los que presentan la naturaleza humana como un artefacto defectuoso que hay que modificar de alguna manera para ser superado, ¿no? El ser humano es vulnerable y toda pretensión de eliminar la vulnerabilidad del ser humano necesita eliminar al propio ser humano. La vulnerabilidad forma parte de nuestra naturaleza. Bien, podríamos decir muchas cosas más, pero os agradezco muchísimo a los ponentes vuestro esfuerzo, vuestra sabiduría. Cuando un ponente te da la sensación de que está diciendo solo una pequeña parte de lo que quisiera decir, ¿es así? ¿Me equivoco? Habéis dicho una sola pequeña parte de lo que os hubiera gustado decir. Significa que saben, y entonces da gusto escucharlos, ¿eh? Así que yo, para no hacer lo contrario, me voy a callar ya. Os lo agradezco. Que sepáis que esto se va a colgar todo en Internet, en la página del Observatorio de Bioética. Vamos a ir colgando toda la información, las grabaciones completas de todas las mesas y más, porque durante el Congreso los ponentes han sido asaltados por periodistas que les han hecho una pequeña interview, además de lo que han dicho en el Congreso, y también lo colgaremos y lo podéis utilizar. El acceso a la página del observatorio es libre y la podéis utilizar como deseéis. Gracias a todos y, si Dios quiere, hasta el año próximo. Nos veremos aquí para algo parecido.